A ustedes muchas gracias, un feliz día. Gracias. Entonces, Héctor, dicen las FARC que están rechazando la amnistía para la tropa. Responde el magistrado Vidal, no, es que se iban a intentar colar 3.000 y pico. 3.800 intentos de colados. Y rechazamos 3.800 colados. No, entonces no es que están rechazando a FARC que de la tropa debían ser amnistiados. ¿Que queremos ir a Naciones Unidas? No, señor, no pueden ir a Naciones Unidas. ¿Que nos quejamos de que hay muchas resoluciones y debería haber solo una resolución? En cualquier caso, es que más allá de los argumentos, en cualquier caso, la condena va a ser la máxima por 1 o por 100 macrocasos. 8 años. 8 años de sanción restaurativa. 8 años de sanción. Yo iba a decir, Néstor, que más allá de los argumentos, en este caso, yo creo que primero lo que molesta es el tonito, porque es que en la carta hay unas expresiones que uno tiene todo el derecho de entender como una amenaza velada. ¿Como una amenaza velada de qué? Pues nada menos que de incumplir el acuerdo, de salirse, de volver al monte. Y las FARC, los antiguos combatientes miembros de las FARC, hoy vinculados a la política a través del Partido Comunes, tienen que entender que esa amenaza ya no la pueden mantener vigente. Ellos no pueden hoy escoger libremente, bueno, entonces se hace lo que nos convengamos o lo que nosotros estamos diciendo o nos devolvemos para el monte. No, esa sola amenaza incumple el acuerdo y es, entre otras cosas, la esencia del acuerdo. Ellos, cuando firmaron, renunciaron a que cualquier reivindicación, cualquier causa política que quisieran emprender, cualquier injusticia que crea que se está cometiendo contra unas personas, se tramitan por las vías institucionales y no por las armas. Lo que están haciendo es echarle la culpa a decisiones de la JEP para decir los guerrilleros están devolviendo al monte, porque en teoría la JEP ha tomado decisiones contra amnistías. Es cierto, para la gente que me pregunta por la figura de la amnistía, Ricardo, esta aclaración me parece oportuna. La JEP amnistía a la tropa. Eso es producto del acuerdo de paz. Así es. Los de abajo están amnistiados. Así es. Pero los de arriba, que se llaman máximos responsables, esos son los que van a recibir los 8 años de cárcel. Pero incluidos los mandos medios, que es la discusión con el senador Julián Gallo. Pero un punto adicional, Néstor, en toda la discusión es lo que tiene que ver justamente con esa situación que se viene presentando en los territorios y con los desertores. El senador Gallo dice que ellos estuvieron apoyando cuando la JEP expulsó a Jesús Santrich y a Iván Márquez. La verdad es que después de eso, varios de los firmantes de la carta que le envían al presidente Petro en las últimas horas se han subido a la tesis del entrampamiento. Es decir, ellos al final terminan respaldando la tesis de quienes consideran que ellos se fueron del acuerdo porque estaban entrampados. Claro, es que es una especie de justificación a los desertores. Se están yendo y tienen razón. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Digo yo, digamos, parafraseando la carta de las FARC, si el Estado les incumple. No, el Estado primero no les ha incumplido, pero segundo, si existe alguna queja sobre el cumplimiento o si existe algún reclamo sobre decisiones judiciales, hay mecanismos institucionales para tramitarlos. Hay unos escenarios para, digamos, establecer o verificar el cumplimiento o no del acuerdo, y hay unos recursos legales que se pueden imponer en la JEP. Pero Héctor, el tema es el verbo, el de apartarse. Claro, que ellos le dicen al presidente, por eso digo, es que me hágame parece... el favor, tenga cuidado con el verbo. No, porque ellos dicen, interprete usted qué significa que las FARC digan que se van a apartar del cumplimiento de las decisiones de la JEP. Pero es que me parece que a los excombatientes de las FARC les está costando trabajo saberse y actuar como sometidos a la ley. Todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Ellos, que en algún momento se apartaron del orden constitucional y lo enfrentaron por las armas, pareciera que todavía no entienden todas las consecuencias de lo que eso significa. Pero además, con el agravante de que esta historia es así. Hay un proceso de negociación. Los miembros del secretariado participan en el diseño, nos lo dijo el senador Gallo, participan en el diseño de la JEP. No le gustó mucho que yo le dijera que esa era una justicia diseñada por ellos, pero termina diciendo después que es propuesta de ellos, ¿no? Participan en el diseño. Esto genera una polémica inmensa. O sea, no olvidemos que en ese momento en el país a lo que se tenía temor era la impunidad, que pasara todos los delitos sin tener ningún tipo de sanción.
Y empieza a funcionar la JEP y entonces ahora ellos no reconocen la autonomía judicial de la jurisdicción y empiezan a hablar. Dicen que no como comparecientes, sino como signatarios, es que son los mismos. Los que comparecen y los que firmaron son los mismos. Entonces, desconocer la autonomía de la JEP y las providencias hasta el momento y los macrocasos y decir que esto genera inseguridad jurídica es ensuciar el agua que ellos mismos generaron y que se están tomando. Yo no entiendo esta torpeza de deslegitimar a la JEP y decir que va a generar inseguridad jurídica e inclusive insinuar que es culpable de que estén volviendo al monte. A mí sinceramente me parece una movida totalmente torpe después de toda la controversia que se generó con la JEP. El problema me escribe está en que... Álvaro, un abogado que me dice lo siguiente sobre la JEP. Y tiene razón en una cosa, salvo en la conclusión. Me dice: la idea de la JEP era investigar y juzgar los crímenes más graves, no amnistiables, de los máximos responsables. De acuerdo, es que acaba de decir el magistrado Vidal, para la tropa ya van 7.000 amnistiados. Con eso no hay ninguna duda. Pero había, ¿no? 3.800 que se querían colar. El problema es que se quería meter por la ventanita paralela una cantidad de gente a los cuales, bien hecho, la Jurisdicción Especial les ha dicho: ustedes no eran de la tropa de las FARC. Y en ese grupo de colados, Ricardo, como usted se imaginará, hay de todo, ¿no? Traqueticos, narcos, delincuentes claro, de otros grupos que quieren meterse con la camiseta de las FARC en la figura de la amnistía. El problema Señor está Álvaro. en que está mezclando el concepto de compareciente con firmantes. Me imagino que pensando en otros tratados de paz que hubo en Centroamérica, mientras ellos sean comparecientes, pues no pueden tener la calidad de alta parte contratante. Cuando estuve en Naciones Unidas, Colombia era parte del grupo de amigos de los presos de paz de Guatemala y El Salvador. Nos reunimos muchas veces con los guerrilleros de El Salvador y de Guatemala, que iban a Naciones Unidas, sobre todo a través de los países amigos que eran Noruega, Estados Unidos, México, Colombia, tal vez me falta otro, a pedir apoyo para el cumplimiento de los acuerdos. La diferencia es que esos señores no estaban sometidos a una jurisdicción y todavía no tenían resuelta su situación jurídica. Es que esa es la paradoja. Este es el razón, avance Álvaro, del proceso colombiano. pero es la paradoja, las entre otras cabecillas cosas, todavía... en este momento. Todavía estos cabecillas están sometidos a una jurisdicción. Los de El Salvador y Guatemala no. Salieron directamente a hacer política, de hecho llegaron a la presidencia de la República y eran tratados internacionalmente como una de las partes de un acuerdo internacional. El caso de las FARC no es así mientras ellos estén sometidos a la JEP. Y si cuestionan a la JEP y el cumplimiento de sus obligaciones con la JEP, pues ahí sí que la comunidad internacional no los puede avalar o proteger. Sí, esa es una buena observación, Álvaro, porque ellos efectivamente, lo dice Gallo, en el primer párrafo de esta carta al presidente Petro, hablan y dicen: en nuestra condición de signatarios del acuerdo de paz. Sí. Pero es que son signatarios y lo aclaró varias veces en la entrevista. Y comparecientes al... Claro, pero Néstor, son lo mismo. Hay un elemento, pero... Ya voy, Luis Ernesto, perdón, Aurelio, enseguida Luis Ernesto. Sí, Néstor, hay algo por lo que yo quisiera empezar, que es un criterio que reivindica el senador Gallo, que a usted lo fuerzan a coger las armas. A nadie lo impelen a coger las armas. Tomar las armas es un acto voluntario, ahora y siempre. Es decir, los que cogieron las armas lo cogieron como un acto voluntario. Yo creo que no se puede dejar hacer carrera en el país de que es que yo le hice esta cosa a Néstor Morales y él se vio obligado a coger las armas. Ese criterio, que es el viejo criterio, digamos, guerrillerista de la época de los Castro, ese criterio no se puede reivindicar. No, la teoría del entrampamiento. A nadie lo pueden volver a nadie lo hacen, lo impelen a coger las armas, que es una parte con la que concluye el documento. Sí. Porque si le damos paso a eso, pues entonces... quienes, por ejemplo, hoy están negociando la paz, tendrían los argumentos de que es que a mí me forzaron a coger las armas y entonces estoy forzado. No hay argumento distinto a la voluntad del que lo asume de coger las armas. Ahora bien, yo sí creo que hay un punto de discrepancia, que es el punto de cuáles son los mayores responsables. ¿Cuál es el hecho? Gallo habla de los, permítame pues hablar así, el senador Gallo habla de los mayores responsables en el conjunto, digamos, de las operaciones de la FARC. Y el magistrado Vidal y los magistrados están hablando
de mayores responsables en hechos concretos. O sea, ¿cuál es el mayor responsable en un determinado secuestro? Y Gallo pareciera creer que solamente son los responsables generales. Entonces creo que ahí hay una desviación. Y una última cosa, Néstor. Es que ellos en la carta, Aurelio, perdóneme, ellos en la carta hablan de mandos medios y mandos bajos. Sí. Y entonces, ¿quién ejecutaban los horrores de las FARC? No solo los que daban las órdenes, los mandos medios eran los que iban y cortaban las cabezas, ¿no? Claro. Una última cosa es lo que dijo Ricardo Espina, que yo quiero resaltar. El ex canciller, ¿ya se dice canciller o se dice suspendido canciller? ¿Cómo se dirá? Se dice el canciller, entre paréntesis ese. Entre paréntesis ese, de acuerdo. Ese suspendido, no encargado. Ese canciller, entre paréntesis, canciller, entre paréntesis suspendido. Ese. Hace un mes en el Consejo de Seguridad dijo que la JEP se estaba descarrilando. Y resulta curioso que llegue al Consejo de Seguridad de la ONU y aparezca la firma. Sí, de acuerdo. Esto, no pasemos eso por alto. Señor, todos estos temas, como si estuviéramos, digamos, en una clase de Derecho de Justicia Transicional analizando los pros y contras de la JEP. No, aquí estamos discutiendo sobre el riesgo inminente de que gente de la tropa que respondían históricamente, por supuesto, a un secretariado porque estaban en armas y porque si no los mataban, y que hoy obviamente no tienen ese temor, tienen más un temor de que no se les cumpla la amnistía, pues gente de la tropa termine reclutado por toda esa cantidad de bandoleros dispersos que existen en Colombia, de la CMC, del Clan del Golfo, y que vuelvan justamente a las armas. Entonces yo creo que hay que, aparte obviamente de la discusión jurídica que es muy válida, hay que entenderla también desde un poco de, digamos, superar el tema de los tonitos. Pues sí, las FARC las detestamos todos en Colombia porque fueron unos miserables asesinos, pero dejaron las armas, entraron en la democracia y hoy, en vez de decir que van a volver a las armas, lo que nos dice el senador Gallo es que van a acudir a un recurso jurídico, que es un avance de civilización absurdo. Entonces yo lo que creo en esto es, más allá del debate jurídico, lo que sí hay que garantizar es una seguridad para la tropa, que tenga la amnistía. El jurídico es aceptar las decisiones de la JEP. Que tenga la amnistía, claro. Respetar las decisiones de la justicia en Colombia, ¿no? Es respetar las decisiones, y yo creo que es válido que acudan a una instancia internacional, la misión de verificación, a los componentes, que para eso también el acuerdo contempla que cuando hay diferencias, pues no tienen que volver a las armas, sino que tienen una instancia a la cual acudir. Y lo que nos dijo aquí el senador Gallo es que es lo que va a hacer. Pero yo insisto, mire, sin ningún interés de defender a las FARC, Néstor, porque yo me senté con ellos en muchas ocasiones en todo el tema de la CECIVI, el comité de verificación, durante todo el proceso con el expresidente Juan Manuel Santos, y la verdad, no desarrollé ninguna empatía por ellos, les digo, todo lo contrario. Pero yo sí creo que lo que está en juego es que lleguen más soldaditos, más jóvenes, más hombres que dejaron las armas y vuelvan a terminar reclutados por organizaciones criminales. Eso es lo que está en juego. No únicamente un tema de tonos y de verbos. Pero la manera de eso no es aceptar a los colados. Es decir, acaba de escuchar Luis Ernesto. No, colados. Es que hay unas reglas para amnistiar a la tropa. Y la tropa ya tiene unas reglas de amnistía. Y lo que nos dijo aquí el senador Gallo es que están teniendo problemas con muchos en la tropa que no han logrado la amnistía. Pero usted decida, perdón Luis, Ricardo, usted decida a quién le cree. Dice Gallo, están rechazando 3.800 integrantes de las FARC, y dice el presidente de la JEP, no, son colados efectivamente quienes hemos rechazado. Y han dado 7.000 amnistías, 7.000 amnistías ha dado la justicia colombiana en medio de este escenario. Pero sí. Dos puntos sobre esto. Uno, no estoy seguro de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es a la que apela el senador Gallo, tenga competencia para tomar algún tipo de determinación contra la JEP, porque usualmente la Corte Internacional de Justicia dirime conflictos entre estados, no adentro de los estados. Así que primero hay que echar una mirada jurídica a eso. Esto es asustar y con el coco de un juez internacional. Segundo, en los pasillos de la Cancillería, Álvaro Leiva había venido ambientando la idea de crear un macrotribunal por encima de la JEP, para dar un cierre al conflicto y para permitir que exparas como Salvatore Mancuso y alias Macaco entren, algo que ha frenado hasta ahora la Jurisdicción Especial de Paz. 7:49 Sí, pero no, yo creo que la última, Héctor, por favor. Un comentario a propósito de lo que decía Luis Ernesto, que hacía alusión a mi comentario. No, yo creo, y en eso estoy con Aurelio, que hay que tener mucho cuidado en las palabras y en que no se pueda entender que uno está justificando de alguna manera que alguna persona
se ve compelido, obligado a acudir a las armas, a utilizar la violencia. No puede, eso hay que rechazarlo de entrada. No puede quedar ningún resquicio ni ninguna posibilidad de que es que de pronto si llega a pasar tal cosa, entonces pues esas personas, ¿qué más pueden hacer? No, esas personas están sometidas a la ley. Y segundo, yo sí creo que el tonito es importante, Luis Ernesto, y me parece que quedó probado en la conversación que hemos tenido y cómo comenzó la conversación. Es que comenzamos con una carta que yo no dudo en calificar de amenazante, y después tuvimos, pero permítame terminar, Luis Ernesto. Uno supone que se echan el fusil al hombro. Pero permítame terminar. Exacto. Son firmantes de un acuerdo que están cumpliendo y están ahí en el Senado. Pero es que ahí es donde está de abogados, sino todo lo contrario. Del tonito. Mire usted que no es de abogado, sino todo lo contrario. Apartarse es, yo no cumplo una cosa que usted toma decisión porque yo no estoy de acuerdo. Y someterse es decir, si yo no estoy de acuerdo, acudo a los mecanismos legales y constitucionales que tengo para defenderme. El tonito es importante. Por eso estamos hablando de la carta, porque eso la verdad sonaba es que a una rebeldía de los antiguos integrantes de la FARC contra para meterle, Luis Ernesto, para meterle sinceridad, estamos hablando porque estos señores le hicieron la guerra al Estado colombiano durante décadas. Y después del acuerdo de paz, 8 años van a cumplirse este año del acuerdo de paz, dicen apartarse. Y para unos señores con los antecedentes que tienen, apartarse obviamente significa volver a lo que hacían. Es decir, no nos apartamos para cumplir la justicia. Los acompañamos desde Blue Radio, 7 de la mañana, 51 minutos. Usted mira, Néstor, al lado de donde dice apartarse, dice, ya algunos aseguran que en la JEP en este momento es la principal causante del aumento de las filas de grupos armados ilegales. Viene pegado una cosa a la otra. Estás escuchando Blue Radio.